Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Mai, detrás de cámara, lo tenemos al negro y somos a viajar y comer. Esperemos que ya estés suscrito a nuestro canal porque tenemos unos videos espectaculares para ustedes. ¿Dónde estamos? Si vieron nuestro video anterior, sabrán que estamos en Ciudad del Este, esta ciudad que es espectacular, que te atrapa, que tiene unos precios increíbles. Así que, ¿cuál es la idea de hoy? Hoy los vamos a llevar con nosotros. ¿Por qué? Vamos a ver qué vamos a hacer con estos $100. ¿Qué podemos comprar con $100? ¿En dónde? En Cell Shop, que es uno de los locales más visitados y más concurridos acá de Ciudad del Este. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara el día de hoy y esperemos que nos acompañen. No se diga más, vamos. Vamos. Bueno amigos, vamos. Para empezar, creo que por allá está la parada de colectivos, que es la segunda parada desde que cruzan el puente de la Amistad, que es el puente que separa Brasil de Ciudad del Este. Así que les recomiendo que se bajen por acá, que ya van a estar a pasitos de las casas de compras más icónicas de esta ciudad. Acá hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque acá no hay reglas de tránsito casi. Así que vamos a ir con mucha cautela, viendo que nadie nos atropelle, digamos, ¿no? Sí, vamos a ir, especialmente las motos, que es el principal problema acá. Sí. Y amigos, para que sepan, si ustedes de casualidad se están hospedando del lado de Puerto Iguazú, de la parte de Argentina, digamos, si quieren venir de compras acá, y quieren saber cómo llegar sin auto, es decir, viniendo en colectivo de una manera barata, pueden ver nuestro video que hicimos más o menos hace un año, ahora se los vamos a dejar acá, que ahí les mostramos todo, dónde tomar el colectivo, dónde los deja, cuánto sale, hay que actualizar nada más tema precios, pero después todo el resto sigue siendo igual. Gordi, no sé qué te parece a vos, pero a mí me encanta Ciudad del Este. Me encanta este caos. Es como un caos organizado, ¿no? Ponele que organizado. Sí. A mí la primera vez que vinimos, la verdad que mucho no me gustó porque claro, es como mucho abrumamiento, ¿no? No sé si está bien dicha la palabra. Pero como tanta gente, tanto tránsito. Imagínate, vos acá tenemos del lado izquierdo, tipo puestos, tipo feria, y del lado derecho tenemos todo lo que es los shoppings, galerías y demás. Claro. Entonces, claro, hay poco lugar para caminar, es todo un caos, pero que te digo, antes mucho no me gustaba, hoy me encanta. Ya es la tercera vez que estamos acá y cada día me gusta más. Bueno, amigos, ya llegamos, estamos en Cell Shop, estamos en el 5º piso, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a recorrerlo de arriba para abajo, ¿sí? Vamos a ir bajando. En este 5º piso lo que tenemos son moda para niños, ropa para niños, alguna juguetería que vi por allá y además hay un sector como para el hogar, vi algunos cuchillos, así que ahora vamos a recorrer todos los pisos, porque este lugar es gigante. Algunos datos para tener en cuenta, si ustedes son de Argentina, ojo, ustedes van a poder importar al país hasta $300 sin pagar ningún impuesto. Después, todo lo que supere esos $300 van a pagar el impuesto de importación, que es la mitad del excedente. Por ejemplo, tenés $300 y te compras algo de 400, esos 100 de diferencia vas a pagar 50, es decir, la mitad, ¿sí? Además de estos $300, tengan en cuenta, ustedes pueden importar un celular y una notebook o tablet, ¿sí? Aparte, que queda fuera de la franquicia de los $300. Por persona, ¿no? Obviamente. Por persona, todo esto por persona. Así que, ¿qué te parece si ya empezamos a recorrer Cell Shop y vemos qué podemos comprar con $100? Dale, vamos. Bueno, arrancamos para niños. Vamos a ver un poquito de qué hay para los más pequeños. Bien, mirá, por $100 el conjuntito que te armé. Este suéter con esta pollerita y por si hace frío, este chalequito rosa que está divino, Sí. $100, nos sobra un poquito. Bien, $100. Vean acá, por ejemplo, el precio de este chaleco es de $36 más impuestos $38,70. Nosotros el precio que vamos a usar es este, el del régimen de turismo, que es sin impuestos, ¿sí? Que sirve para los extranjeros que vengan a comprar a Paraguay. Si sos de Paraguay vas a tener que pagar los impuestos. Mira, a mí para niña me gustó este busito también, de Adivino. Boston. Pero no sé si es tan barato esto, porque mira, vale $28. Y es de cualquier marca, ¿no? Después, mochilitas, porque el niño tiene que ir al colegio, ¿no? Entonces, ¿dónde va a llevar las cosas? Mochila de Mickey, mira, $30. La verdad, estos precios no me parecen tan convenientes. Yo diría que nos vayamos a otra zona donde podamos apreciar más los descuentos, ¿no? Dale, dale, vamos. Contame qué te llamó la atención. Mira, esto es para niños, pero te digo que me serviría para llevarme yo al trabajo la comida. Mirá qué es bueno. como una lanchera, digamos. Claro, viene con la división acá. Pues yo siempre tengo problemas que se me mezcla la carne con la ensalada, entonces acá tenés todo dividido. Y
Buena calidad parece, ¿no? A ver, o sea, quedaría así la comida. Exacto. Ahí tus pepinitos, tu mandarina. Está bueno. ¿Y esto vale? $35. 35 dólares. Caro todavía. Más barato. Más barato. Más barato. Bueno, chicos, tuvimos que huir del quinto piso porque no saben lo que hizo Mayrita. Momentos de tensión se vivieron. Había visto una olla. ¿Qué hiciste? Una olla me había gustado mucho. Era de teflón. Quiero ver el precio. La doy vuelta como una estúpida. Tenía la tapa puesta. La tapa sale volando y cae al piso sin saber dónde había caído. No, pero al piso no. O sea, desde el quinto piso Claro, la tapa al voló vacío. para abajo. O sea, hasta la planta baja llegó. Decí que por suerte no lastimaste a nadie y cuando encontraron la tapa estaba casi intacta. Así que la olla era de buenísima calidad. Ahora en un ratito se la mostramos, pero más tarde. Bueno, cuarto piso. Esto es aventura y pesca. Sí, acá tenemos caña de pescar y algunas cositas más. Vamos a ver cuánto vale una caña. Yo no tengo ni idea de esto, pero una común vale 25 dólares. Yo pensé que eran más caras las cañas de pescar. Sí, pero igual le falta toda la maquinaria del reel, Ah, que vendría a ser eso. Pero bueno, sí, 25 dólares. nos compramos 4. Es verdad, 4 cañas de pescar. Mirá, los cuchillos Tramontina vienen 6, se los ve robustos, se los ve buenos, 9 dólares con 50. Nos compraríamos 10 de estos, ¿no? Con 100 dólares. Me parece buen precio, ¿eh? Y los tenedores, para completar el combo. Mirá, acá vienen 12 y valen 13 dólares. 13 dólares, pero vienen 12, vamos a ver los de 6, ya que estamos 6 y 6. 8 dólares los de 6. Bien, ¿eh? Interesante. Miren, este colchón inflable Durabin Standard. Mirá, tiene de largo 1,91, ancho 1,37 y 25 centímetros de alto, digamos. ¿Saben cuánto vale esto? Mirá, está 21 dólares. Es baratísimo. A mí me pareció bastante barato. O sea, Sí. con 100 dólares nos compramos 5. O bien acá tenés el de una plaza que vale... ¿Cuánto vale? Está al revés, pero es 14 dólares. Es verdad, 14 dólares. Mira, si tenés la funda del fierro un poco gastada, mira, acá tenés varios modelitos. Este, por ejemplo, vale 85 dólares y nos sobran 15 para comprar unas balas. ¡Wow, Mayra! ¿Qué es eso? ¿Te gusta mi mochila? Una mochila robot. Qué Tremendo. loco, no sé para qué sirve. ¿Vos sabés para qué sirve? Para llevar cosas con estilo. Con Mirá, estilo. mirá qué linda. ¿Cuánto vale esto? Tengo miedo de tocar todo, te digo ya. Sí, Me porque quedé ya... mal. Mirá, 180 dólares. No, para esta no nos alcanza. No. Pero miren qué simpática que es. Y además se la ve livianita, ¿no? Porque Sí, es un súper material liviana. especial. Sí, 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 súper liviana. Ahora, ¿en qué contexto llevarías esta mochila? Acá tenemos algunos cascos para moto, ¿no? Se los ve lindos, robustos. Estos vale, no, No me alcanza. 547 dólares. No solamente no nos alcanza, sino que si los pasás a Argentina tenés que pagar impuestos. Claro. Pero acá hay unos más baratos. Hay que pagar impuestos igual, pero para que sepan de los precios, hay unos por 350. Este, mira, 195, hay más barato. 195 dólares este casquito y se lo ve dentro de todo. Súper, ¿eh? Va, yo de esto tampoco tengo idea, pero bueno, acá está la opción. Miren qué curiosidad, en todos los pisos nos dan estos vasitos y tenemos disponible dispensers de agua fría, normal, caliente, porque, viste, comprar nos da sed. Bueno, sección moda deportiva del piso cuarto. Capaz que encontramos algo interesante, ¿eh? ¿Quién Y te sí, dice? vamos a ver, espero que es interesante y baratito. Y Barato. baratito. Es que interesante es sinónimo de barato. A ver, por ejemplo, esta remerita para ir al gimnasio, Under Armour. 28 dólares. No, esta no. Bueno, esto sí me gusta. Mirá, remeras Puma, todas por 18 dólares con 90. Y son de las bonitas. Mirá, esta, por ejemplo, 18,90. Esta también, 18.90. Ok. Linda tela, ¿eh? Me gusta la tela esta. Y mira, por acá tenés un montón de modelos para ver, diferentes colores. Mira esta, qué linda. Hay algunas para mujer, otras para hombre. Wow, re bonitas. Esta sí es una buena oferta, una buena promo. Me parece que es de las primeras que encontramos que diga, che, vale la Sí. pena. llevar Podríamos una de llevar estas. varias para regalitos, ¿no? De la familia, para Es verdad, guardarlos ahí. es verdad. Mirá, y esta también, Puma Training, que es tipo con tela para la de ir al gimnasio.
18,90. Un espectáculo. Para acá Mai se detuvo intempestivamente porque leyó este cartel. Super promoción. ¿Qué significa super promoción? Nos dirán ustedes, esto es por ropa de invierno. Sí. Claro, acá ya hace un montón de calor. Por ejemplo, este busito, $32. está. $32. Es lindo el buzo, ¿eh? Claro, un tipo cangurito de puma. Y mira este qué lindo, en blanco. Blanco. Ay, no tiene precio. Oh. Pero bueno, debe estar algo así como este, 32. ¿Sabés cuánto me puede durar ese buzo blanco? Sí, no, nada. Y este, mira, sin capucha, Sin capuchita. 26. $26, un busito lindo, ¿no? Sí, está bueno. Super promoción. No sé. Bueno, estábamos buscando esto para comparar Nike o Nike para los que saben inglés. Mirá qué hermosa que es, a mí me encantó. Preciosa. ¿Y cuánto vale esta remerita? Esta vale $35. $35. Es bonita, ¿eh? Me parece que merece. Y miren esta de tenis. ¿Qué es de tenis? A ver cuánto vale. 39. $39. Se la merece también. Acá tenemos esta remera simple, básica, pero fosforescente, como a mí me gusta, como a mí me gusta. Mirá, $26. Esta está linda. Sí, está linda. Bueno. Y la tela está buena. Mirá, si sos fanático o fanática del pádel, podés encontrar estas variedades de paletas, de palas, de bull paddle. Esta, por ejemplo, vale $329. Esta está en promoción. Mira, acá tengo una más barata. A ver, $219. 219. Se la ve un poquito más simple esta, Sí. pero bueno, 219 está buena. Si no, raquete de tenis. ¿Qué tenemos? Head Radical. Esta vale $250. Y si no te gusta Head y te gusta más Wilson, tenemos la Wilson, la Clash, la clásica, que vale $280. Después, de zapatillas no vimos nada sorprendente. Las Nike entre $100, $150, las zapatillas para correr. Pero miren estas Jog, que es la marca propia de Cell Shop, ¿no? Valen $30, $29,90. Y se supone que son para correr. Son livianitas, ¿eh? Son livianitas. Sí. Hay que ver si serán duraderas. Pero bueno, para 30. Y para probar, hay que probar. $30. ¿Cuántos pares te vas a llevar? No, por ahora ninguno. Bueno, tercer piso, nivel de moda común, digamos, que no es deportiva. ¿Qué encontraste ya que te llamó la atención? Vi algo, no vi el precio, lo vamos a descubrir juntos. Pero mira, encontré los vestiditos estos Lacoste que me encantan. Sí. Pero que, ¿cuánto estaban? ¿280, 290? 290.000 pesos, los vimos el otro día en Galerías Pacífico. Acá, ¿cuánto estarán? decís? No sé. A ver, si puso cara, ¿150 será? $120. ¿$120? Ah, no, por $20 no nos alcanza. Ay, no me alcanza, no me lo puedo llevar. Pero capaz que... ¿Regalito de cumpleaños? No, sí, es verdad, es verdad. Puede ser. Bueno, bien ahí. Tengo una buena noticia para vos. Sí. No hay mi talla en los vestiditos, así que no me lo vas a tener que comprar. Yo Y- te lo quería regalar. Bueno, pero en esta oportunidad no. Y además, único color blanco. Y la verdad que yo con el blanco... Sí, nada, no somos soy un buena. desastre. Sí. Pero mira, acá tengo una chambita, por ejemplo, Lacoste. Esta sí es mi talle. Y vale $78. $78. Bueno, Sí. esta está buena. Sí, Está va, buena. va. Mira, Gordi, esta para mí, ¿qué te parece? Ahora que en noviembre nos vamos a la playa. Ay, me encanta. Sí, pero mirá lo que vale. Sí, el precio $115. Pero está buena, está divertida. Bueno, seguimos con el índice de la chomba de Lacoste. ¿Cuánto valen estas? A ver. Mira, estas así, por ejemplo, valen $98. $98. Pero bueno, estas son especiales porque tienen el cocodrilo color remera, digamos. Exacto, en el mismo tono de la remera. En vez de esta, por ejemplo, viene con el cocodrilo en verde. Y esta está a 77. Más barato, Está un poquito más barata. No, Mayrita tiene un olfato para los descuentos. Mirá, me encontró de Lacoste 40% off. Por ejemplo, tenemos este pullover azul muy bonito que tiene ese detalle en verde ahí. Este vale $94, pero con el descuento del 40 queda así como $56. Excelente precio. Es un ofertón. Esto en Argentina no existe. No. No existe, muchachos. ¿Qué encontraste acá? Mira, todas estas $100, así que nos alcanza para una. Sí, porque acá dice 99,99 y nos sobra un centavo Nos encima. sobra un centavo. Nos dijeron que desde acá para allá valen todas $99. Mirá lo que valía, ¿no? En realidad.
vale 500. Me quedan 100. Permitime dudar, ¿no? Permitime dudar, pero bueno. Son caras. Me parece que Mayrita se enamoró de esta, ¿no? Es que está todo con 40 off esto. Che, me gusta, buen precio, ¿eh? ¿Cuánto A ver, vale? esta vale 194. Pero con 40 off. descuentos quedan 100. 120. 120. Bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos Tommy Hilfiger. Tiene todo promoción. Bien. Dependiendo el sector donde esté, por ejemplo, todo esto 20% off, hay otros de 30 y otros de 40. Allá de 40, es verdad. Sí. ¿Cuánto vale esa remerita? Esta chomba, 60. Vale $60. Hay que hacerle el 20 off. O sea, $12 menos son $48. O si no, mirá, esta campera de abrigo estaba $251 y con el 40 off queda en $150. ¡Ay, qué hermosura! Muy lindo ese, ¿eh? Que es un vestidito Un vestido largo, negro, ¿es, no? negro de algodón con el detalle en blanco. Sí, Este vale 90,50. 90,50. ¿Y esto tiene promoción, algo? La verdad que no sé, o sea, no está en ningún sector especial, así que no creo. A ver, esta como para mí, chombita, vale $82. Pero como tiene 20 off, ¿qué quedará? En $60, $66 aprox. Y esta camisa azul me pareció muy bonita. Miren este color azul profundo. Pero bueno, esta ya está más saladita. $115. No nos alcanza, baby. No nos alcanza, no nos alcanza. Porque para vos sí alcanza todo, pero para mí no me alcanza casi nada. La ropa de hombre es un poquito más cara por lo general. Bueno, tercer piso y tenemos algo que a mí me encanta. Relojitos. Por ejemplo, acá tenemos estos modelos de Seiko. Mira, yo pregunté recién cuánto valía este de acá. Un Seiko automático espectacular. Estaba $390. Y además tienen 15% de descuento y me quedan $331. No sé qué hacer, pero es mucho No te dinero. alcanza, amor. Es verdad, no me alcanza. Tenemos $100 nada más. La próxima, a buscar uno más baratito. Sí. Ojo, en Argentina esto puede llegar a salir más de $1,5 million de pesos. Mirá lo que te conseguí, baby. Viste que tenemos $100 de disponibilidad. Sí. Bueno, todo lo que ves acá va de $50 en adelante hasta 100. Hasta 100. O sea que tenemos opciones que pueden llegar a entrar dentro de nuestro presupuesto. Exacto. Es marca Daniel Klein, que es una marca turca, nos contaba la chica. Daniel Klein, ¿será primo o pariente de Calvin Klein? ¿O tendrá algo que ver con Anne Klein también, que la vimos por ahí? Mirá, ¿Quién te dice? este me gusta, como para vos. Muy bonito, muy fino. A ver, yo te digo cuál me gusta para mí. Mira, este me encanta. Este, claro, el tema es, un amigo nos dijo, si no es de oro, Bueno. que no sea dorado. ¿Quién tiene oro? Mira este. Muy bonito. Y de hombre, qué sé yo, ¿Y de yo me hombre? llevaría algo más simple. ¿Este? ¿Este decís? Este de acá. Sí. Ah, Sí, la verdad que sí. está bonito. Ahora que viste, ¿qué viste? Estamos en sección lentes de sol. Sí, tenemos estos Ray-Ban, mirá. Y ella me decía, no vamos a conseguir de nuestro presupuesto, pero mirá qué bonitos estos. Tipo con marco de Carey, se Sí. llama. Mira, justo. $100, justo en nuestro presupuesto. Excelente. ¿Te lo llevas? Me lo llevo. Mirá, más barato, más barato. Ah, no. Ay. Falsa alarma, falsa Acá, alarma. ¿viste? No, pero esos son horribles. 99, la verdad que sí son feos. Son feos, feos. Mirá qué bonitos estos de Hugo Boss. Esto me parece que no me alcanza. 138. Ah, Pero son bonitos, ¿no? sí, la verdad. Y que están lindos. este modelito, a ver, estos son de Boss. También 191. No, menos. Menos que menos. Va a estar difícil. Segundo piso de este lugar monstruoso. Y mira, acá estamos en la sección de bebidas alcohólicas. Tenemos este Crocus. Es interesante porque es un vino francés que es Malbec de Cahors. Me llama la atención que sea Malbec y entiendo que Cahors es la denominación de origen del vino, como Bordeaux o otras de Francia. $65. Te alcanza. Me alcanza, me alcanza. Pero me parece que no. No, no. Como yo sé que a vos mucho el vino no te gusta, te traje a buscar gin. ¿Qué encontramos? Mira, mi gin favorito es el Tanqueray. Tanqueray. Vamos a ver cuánto vale. Sin que se te caiga, ¿viste? Ay, Porque Dios, por favor. Este vale $17. $17. Sí. Y para los que son fanáticos del Bombay, ¿cuánto Bombay. lo podemos encontrar? Lo tenemos acá y vale más barato, 16. ¿$16? Sí. Bueno, tremendo.
Ojo que ya se acerca en la parte más importante, la parte que a todos les gusta de los perfumitos, perfumes árabes y tecnología. Bien. Así que, ¿vamos para allá? Dale. Bueno, acá estamos entrando a la sección perfumes. Quilombo, hermano. Perfumes, cremas. Acá hay que tener cuidado, no hay que volverse loco. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? ¿Gastarte toda la plata? Te puedes pasar del presupuesto y hacer desastre con la tarjeta de crédito. Es muy probable. Bueno, primer hallazgo. Hallazgo importantísimo. ¿Por qué? Porque esto en Argentina te lo quieren cobrar, no sé qué estará, 30.000, 40.000 Es pesos. una locura. Y ahora llega el verano. Y Y a peor. nosotros este nos encanta. Nosotros usamos el de 30, este es de 50. Vale $13. A ver, mostrame el precio así lo creemos, porque si no, no lo creo. Mirá, $13 y es de 100, ¿no? Sí, este dura bastante. A ver qué más encontramos, ¿no? Bueno, fragancias, perfumes árabes. Ojo que acá, mirá, tenemos ya estos que la verdad no los conozco. Andás a ver, pero bueno, vos podés probar todos. Lo malo que acá medio que te escatimaron los papelitos, ¿no? Porque le pediste Sí. papelitos y te dieron 2 y no hay disponibles. Mira, O sea, perdón, se parece al Yara Rosa. ¿Tendrá un olor similar? ¿Quieres que lo pruebe? Y dale. Aroma, porque un otro día un seguidor se enojó que decíamos olor, que es aroma, así que vamos a decir aroma. Ay, sí, es igual, ya lo sentí. ¿En serio? Sí. Es igual al Yara, que es el rosita. El rosita Yara más rosa. claro, no al candy. al Uy, Yara. en la boca se me está quedando a mí. Es igual, muy parecido. Andás a ver cuánto dura igual, pero... Sí, y este vale, a ver, $19.50, marca Majestic. A ver, a mí la verdad no me gusta mucho, pero bueno, por algo lo cambiaste vos. No era de mi agrado. Mira, nos llamó la atención este, So Cantal, que debe evocar al Scandal. Scandal. A ver, La verdad que no sé cómo huele el So Scandal. Yo tengo el Scandal común. No está mal. ¿y cuánto vale este? $13. $13. Ahí lo estoy sintiendo. Es rico, es como atalcado, lo sentí. Sí. ¿Vos sentiste eso? Sí, nos senté delgado y mira, tenés, en vez de My Way, My Day. My Day, que el My Way, ¿cuál sería el original? My Way. My Way De Armani. De Armani, claro. Y acá, mira, Liberty. Ese sería el libre, El libre. de Yves Saint Laurent. Claro, porque este a vos te encanta. Sí, este me gusta. A mí me gusta el libre intense. Este es Liberty, sería el libre común. Sí, es muy parecido. ¿Y a ver cuánto vale? $10. $10. Sí, andás a ver igual, ¿no? Sí, Cuánto dura. hay que ver que no te irrite Sí, no la te irrita piel. la piel, claro, cuando te lo- Y a ver la duración. Sí. Por eso siempre que van a comprar un perfume, primero pruébenselo, déjenselo un día a ver cómo les reacciona y cuánto les dura. Bien. Y ahí deciden. Bueno, encontramos uno de los típicos de la Tafa que también es bastante codiciado, ¿no? Sí. ¿Vos querés que pruebe este, no? El rosita. Sí, A ver. que es el Coral Blush, Coral Blush. Se llama Badi Al Oud. Ah, no, es Noble, Noble Blush. Blush. Bien. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Viste? Igual la tapa está como medio Sí, desintegrada, está ¿no? Sí. Como si hubiera estado el sol. Va, Pero a ver, huele muy bien, ¿eh? contanos. Me encanta. Se le siente el oud, pero es un oud suavecito. Se Un le siente- suavecito, sí, es dulcecito el dulce. perfume. Me gusta ¿Y muchísimo. cuánto ¿eh? vale este? Este vale. Tratemos de no romper nada. Sí, no rompamos nada. $25. ¿eh? $25. Va como piña, ¿eh? Sí. Bueno, y acá encontraste uno que te gustó, ¿no? Sí. No sé si me gustó, pero me llamó la atención. Packaging. Ah, esto es re pesado, es como un samurái. Se llama Khalid y es de la Tafa. Vamos a probar. Le queda poquito. Ya te digo. Oh, es como para una persona grande. Si se lo siente muy acuerado, un cuero muy fuerte. A ver, no es feo, pero vas a la oficina con esto y Uy, ya te lo echan sentí el acá. mismo día. Sí, sí, sí. Bueno, acá tenemos otros que son, digamos, de nicho, exclusivos, perfumes de 500, hasta $1.000 pueden llegar a salir. Sí. Como este Baccarat Rouge. Después tenemos algunos réplica. Que había en Sephora. Sí, hay en Sephora, en Nueva York y en Chicago. Estos son más baratos, valdrán $100, $150. Acá tenemos parfums de Marly. Estos sí son un poquito más
arriba, ¿no? Sí. Y tenemos Creed y Le Labo. Le Labo. La verdad me sorprendió que haya Le Labo acá. Sí. Y con todos estos, bueno, Tom Ford y demás, Obviamente estos están encerraditos, no van a las están encerrados, no se pueden ni tocar. Pero Si apoyás la mano en el vidrio, viene un guardia y te la corta. Y junto con estos tenemos, miren, los Odyssey, y algún que otro Alaramine. Oriéntica. Y miren este. Este me da curiosidad. Ahí se quería probarlo, el cosita. Bueno, pero hoy no se va a poder. Arriba tenemos Barara King. Barara King. Barara. Pero no lo vamos a poder probar. No. Vamos a probar más. Otra marca famosa de perfumes árabes es Maison Alhambra, que según tengo entendido también es de la Tafa, pero bueno, los venden como Maison Alhambra. ¿Qué vas a probar? Mira, yo me compré varios chiquititos de estos, así que probé varios. Pero por ejemplo, este Coastal Parfum, este no lo probé, así que vamos a ver qué onda. ¿Sabes cuál me gusta de estos, de Maison Alhambra? ¿Cuál? El que imita al Libre Intense. Pero no lo veo, me quería comprar uno, de hecho me lo había anotado. Se llama Leonie. Leonie Intense. A ver. A ver este. Ok, es muy suavecito. Me lo imagino más un perfume de adolescente. Muy ¿Pero qué suave. es? Frutal, Más floral. floral. Mirá. Es verdad, Bien pero es floral, dulzón. pero súper delicado. Floral dulzón, diría yo. Sí, rico. Pero a mí me gustan más potentes. Bueno, cuando salieron los perfumes árabes que se hicieron furor el año pasado, más o menos en Argentina, el que estaba de moda era este, el Club de Nuit Intense, ¿sí? Que se supone que es parecida a la Francia Creed Aventus. Esto hoy tiene un precio de $31.50. Ah, mira, Sí, buen ¿no? precio, ¿no? Sí, antes salía como 60, $70, así que bueno, como ya se masificaron, valen esto. Mira, ¿encontraste tu perfume favorito? Sí, uno de los que más me gustan a mí de los árabes, creo que me lo voy a llevar, es este Yara Tus de la Tafa. Yara Tus, que huele como el Fame, ¿no? Sí, es muy igual al Fame. Sí, De está Paco Rabanne. muy livianito, me parece que está... A ver. Sí, liviano. ¿tendrá? Pero fíjate que sea de 100. ¿Cuánto vale? Es de 20. ¿Es Casi de 20? caigo en la trampa, porque mira, vale $16, que yo lo Sí. había visto a 17, dije está más barato. Es de 20 mililitros y tiene caja grande. ¿Qué Tengan puede tener la cuidado. caja grande? Mm. Casi caigo en la trampa, te digo. Hay que tener cuidado. Bueno, y perfumes de diseñador, digamos. Vamos a ¿Cuánto ver. estarían? Vamos a chequearlo. Por ejemplo, este, el Divine De Jean-Paul Gaultier. de Jean-Paul Gaultier, este vale $110. $110. Como que depende de la promoción que haya en el free shop. Acá en Iguazú hay que ver si conviene comprar acá o en el free shop. Sí. Pero entre Argentina, un shopping de Argentina y acá es más barato acá. ¿sí? Y a ver, este, por ejemplo, mira, Valentino. Este es el nuevo, el último de Valentino, que es el Extra Dose para mujer. Sí. Que este vale $147. Te digo que no está mal el precio, pero no sé si te acordás que el Chicago valía 190. 140 más impuestos. No, me acuerdo que valía $198 más impuestos. Por eso yo no lo llevé, que ni loca me pareció una locura. Acá, 147, no está mal. Habría que comparar con otros lugares, a ver qué onda. Igual recordar que esa vez en Chicago era muy cerca del lanzamiento del Sí, perfume, recién acá había recién salido. Hablando de Valentino, miren esta promo espectacular, el Born in Roma Extravaganza, $77 y este es de 100. Es de 100. Y te lo podés llevar porque nos alcanza, Gordi. Es verdad, nos alcanza, Nos nos sobra. alcanza. Para el tuyo no alcanzaba, para el Jean-Paul Gaultier. Bueno, llegamos a la planta baja, el piso donde toda la gente viene a buscar tecnología, que me parece que acá es donde se ve la diferencia, ¿no? Sí, acá creo que es donde vamos a encontrar las mejores promos. Vamos a ver qué nos alcanza con $100, porque es tecnología, suele ser un poco más caro, ¿no? Claro. Por ejemplo, miren este auto, un Tesla Cybertruck para los más pequeños. Miren, vale $3.700. Para este no nos alcanza ni para una rueda, no Y sé. para empezar alcanza. Pero bueno, vamos a ver qué encontramos. Bueno, arrancamos acá con freidora de aire, ¿te parece? Me encanta, y Con son las súper útiles. Claro. Acá una freidora de aire estándar. Miren el tremendo bodoque que es. Acá son gigantes, casi que no venden las chiquitas, ¿no? 9 litros. Sí, 9 litros. Y miren, esta por ejemplo vale $67. Marca Britannia. Y para vos, yo sé que te va a gustar Ay, esta. sí, Mira, yo la la vi. rosita. Esta también vale
69, por ahí. Muy cerca, 68, perdón. Y si buscamos una marca un poco más conocida, a ver a cuánto se nos puede llegar a ir. A ver, ¿qué sería una marca conocida para vos? No, es que la verdad, las marcas de acá no son muy conocidas, por lo menos de este tipo de aparatos. Tenemos Hog, que como les dije antes, es la marca propia de Cell Shop. Y esta, por ejemplo, vale $99. Mira, baby. Sí. Más barato, tipo si sos vos solo, 3,5 litros, $34. Y esta 29. Marca Expert, no, marca Molimix. $29. Sí, es verdad, capaz tener semejante maquinota. Claro. Si sos uno solo no te sirve y esta vale la mitad. Muy bueno. Bueno, miren este grill que encontró Mike, que estábamos viendo acá al lado de las freidoras de aire. Marca Hog. ¿Qué podés cocinar acá? Y acá puedes cocinar churrasquito, tipo si vivís en un departamento y no tenés parrilla, o vivís en una casa y te da fiaca prenderla, acá podés hacer un asadito tranquilamente. Pero lamentablemente no nos alcanza, porque vale $129. Ah, esta sí, nos alcanza. Ah, mirá, para esta chiquita sí, $99, Es un pero poquito más chica. entran menos bifes, digamos. Claro, para dos ponele dos. Bueno, acá tenemos algo que ha nacido para solucionarle los problemas a la gente, o por lo menos los problemas de pelusas y polvo en casa. Tal cual. Tenemos las aspiradoras robot. Esta, por ejemplo, marca Mi Idea. Me va a alcanzar porque vale $94,75. 94,75, es re barata. Sí, después obviamente, dependiendo las prestaciones de cada una. Esta Roborock, Esa está más cara, esta Chaval, sale 400. $400, ¿tanta diferencia puede haber Mucha. en una aspiradora robot? Y estas, por ejemplo, son Xiaomi. Tenemos de 210 y de 115. Pero bueno, capaz 115. que hay algunas que trapean, otras que no trapean. Entonces, bueno, esas deben ser las diferencias, ¿no? Claro, porque esto básicamente aspira nada más. Aspira. Pero después tenés funcionalidades que de trapeador y demás. Y hay que ver también qué tan inteligente es cada aspiradora, porque no todas tienen el mismo nivel de inteligencia. Exacto. Miren, esto es espectacular. Es el mismo concepto, digamos, de la aspiradora robot, pero para la pileta, ¿sí? Para esto no nos va a alcanzar, pero ni cerca, porque miren, vale $500. Pero esto es un barrefondos inteligente para la pila. Muy, muy bueno. Igual tampoco tenemos pileta. No, bueno, tampoco tenemos pileta, pero si algún día podemos tener una pileta, yo la limpiaría con eso. Bueno, estaba mirando esta licuadora común. Esto, ven, es una licuadora común y corriente. Pero vean estos tremendos licuadorones. O sea, ¿qué vas a licuar acá? Un árbol entero más que una fruta. ¿Para qué lo usarías, no? Claro. Mira, este vale $180. No nos alcanza, pero bueno. Queríamos mostrarles también las cosas que nos llaman la atención. Es increíble. Bueno, vean esta tremenda tele. Es Hog, que es la marca de Cell Shop, de 85 pulgadas. Es una animalada. Y el precio de régimen de turista son casi $1.100. Y acá tenemos para complementar una barra de sonido o una especie de home theater, por decirlo de alguna manera, que está $99. Mira, para este sí nos alcanza. Mira, eso lo podemos llevar. Para la tele no, pero para el parlantito sí. Mirá, si no, este parlantote, mira, poner el brazo para que vean lo gigante que es este parlante. Tremendo. Para la Navidad, ¿no? Para la Navidad, viste que te Año juntás nuevo. con el tío que le gusta el folclore, el chamamé, karaoke. y al primo que le gusta la cumbia, viste, medio así. Y mira, este vale $150. O sea, Casi. no nos alcanza, pero lo podría llevar a Argentina sin pagar impuestos, que eso Bien. está bueno. Nos alcanza para el de arriba, mira. Para el de arriba, mira, $90. $90. Se ve bien, se ve bien. A Mai le encantó este. Miren, es un parlantito que vos creo que lo podés cerrar así y lo abrís. Pero ¿qué descubrimos una vez abierto? Que tiene 2 micrófonos. Esto es especial para hacer karaoke. Y es un parlante de tamaño considerable. ¿Cuánto vale esto, Mai? Vale $289. No nos alcanza, pero creo que está en un buen precio. Y justo que les estaba diciendo para las Navidades, para hacer el karaoke, este va como piden. Y por $11 tampoco paga impuestos si lo queremos importar para Argentina. Bien. Bueno, algunos telefonitos. Por ejemplo, este Honor X5B Plus. Mirá, se lo ve bueno, se lo ve resistente. Pareciera que es bastante rápido. Este vale $299. El de 256 GB y 330 el otro, el de 512. Bien. Esto dirías, bueno, uno lo puede importar, el otro no. No, podés importar los dos, porque acuérdense
que podés traer un celular aparte, extra, de la franquicia de $300. Un celular y una compu o tablet. Mirá, este considerablemente más barato que el otro, está $150. Y también, por ejemplo, la calidad que se está viendo acá en este videito es muy buena. Hay que ver también después la cámara y todas las especificaciones. Pero el precio a mí me recontra cierra. Sí, olvídate. Bueno, algunas marcas un poco más conocidas. Tenemos este Motorola, que es el Edge 50 Fusion. Y fíjense que tiene el borde como medio raro, ¿no? O sea, moderno. Sí. Y este está al módico precio de $207. Sí, la verdad se lo siente súper livianito. Me gustó, la verdad, por el precio. Me parece que va a ir bien. La cámara se veía muy linda. Pero si no nos queremos gastar $200, tenemos este otro también Motorola, que es el G15, y vale $103. Chicos, esto en Argentina, ¿qué vale? ¿500.000 pesos? Sí, es que ¿600.000 pesos? menos de 500 en Argentina creo que no conseguís celulares, ¿eh? No conseguís. A ver la cámara. Vamos a hacer el chequeo en vivo. Tarda un toquecito en abrir, medio que se traba. Pero yo creo que si lo usás para redes, nada más, WhatsApp, va como piña. Mirá esto, Infinix DS Smart, $64. Esto andás a ver, capaz lo prendés y explota. Así que bueno, pero también está la opción. Este Smart 10 también $77 y tenés uno un poco más pro que está $180. Pero ahí me están sacando la foto, ahora Mira, a ver. tarda, ¿Cómo este tarda? se traba. Sí, pero mira, la foto salió bastante bien. No Podría está decirse mal. que sí. No, buenos detalles, ¿eh? Además que chico lindo, ¿eh? Tremendo. Hermoso. Bueno, y también están de moda y veo que también llegaron a Argentina estos que son marca Oppo. Los estuvimos viendo en la Casa del Audio el otro día y en algún que otro lugar. Pero estos ya son un poco más caritos, ¿no? Por ejemplo, este $470, que es el Reno 13. Che, pero este se ve bien, ¿eh? Sí, se ve muy bonito, bien. se ve corpulento, se lo ve lindo de diseño también. Rápido, no se Rápido. traba. A ver si abrimos la cámara. Mirá, la abre enseguida, no como el otro que tardó un montón en abrir la cámara. Sí, No, parece que está muy bien, ¿eh? está muy bueno. Y también tenemos otras opciones un poco más económicas. Por ejemplo, esta de $349. Y a ver este. Mira, $299. No, bueno, todo más o menos anda en un precio parecido. Ay, mira, $239 tenemos encontré acá. uno que nos alcanza. Mira, este nos alcanza. El Oppo A20, $99. Sí. Pero este también debe explotar como el Infinix ese que... No sé, qué sé yo. Todo depende del uso que le des, ¿no? Al celular también. Sí, obvio. Me quedó un olor a perfume horrendo. Ay, sí, lo estoy sintiendo. Espantoso. ¿Y qué tenemos acá? Los famosos iPhone. Acá, en este caso, tenemos el 16, todavía no está a la venta el 17. El 16 común, el de 128 GB, está $720, ¿sí? Y después si no tenemos el 16 Pro Max de 1 TB que vale $1.675. Si no, también tenemos el iPhone 15 de 128, el común, que está $635. Buenas opciones. Sí, buen precio. ¿Sabés qué está de moda ahora, Gordi? ¿Qué? Usar mucho proyector. Se acabó la era de la televisión convencional. Viste que ahora en muchas casas están comprando estos proyectores. Hay de todos los precios, pero mira, yo te encontré uno, Shock, que vale $85 y se supone que esto anda bárbaro siempre y cuando tengas la distancia justa y demás. ¿Qué te parece? Me encanta. Yo te conseguí uno más barato. ¿Más barato que 85? Mira, es chiquitito, pero vale $48. No, pero Tucano. Esto también revienta apenas lo prendés, me parece. Después, para los que todavía les gusta la GoPro, tenemos esta 13 Black que está $690. Si no, tenemos esta Hero 4K que vale $190 y el modelo anterior de la Hero 12 Black está $315. Dicen que son bastante parecidas la 12 y la 13 y la diferencia es casi del doble. Tremendo. Otras opciones de camaritas, miren, Insta360 tenemos a $598. Si no esta, que la verdad no sé cuál será la diferencia, 620 o
Miren esta, la Insta360 Ace Pro 2 está $530. Y después, para los fanáticos de las tablets, por ejemplo, tenemos esta Galaxy Tab S10 que vale $425. Tampoco nos alcanza, pero aunque supera los $300, la podemos importar sin pagar impuestos porque se incluye en lo que sería tablet, notebook o computadora portátil. perfecto. Y mirá, no nos alcanza tampoco, pero nos faltan $8 nada más. 9, perdón. Tenemos la Galaxy Tab A9 por $109. Por $109. Muy bueno, muy bueno. Y dice que las Galaxy son palabra mayor, digamos. Garantía de confianza. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Déjennos por favor en los comentarios a ver qué les parecieron estos precios acá de Cell Shop, si les pareció algo conveniente o si vieron algo que no mostramos y que les gustaría ver. Bueno, no se olviden de suscribirse, de darnos un me gusta y de seguirnos en nuestras redes. Adiós.